ha hecho a través del humor también recordar lo importante de la literatura, pero también reflexionar en las realidades y cotidianidades como venezolanos y como ciudadanos del mundo. Bienvenido, señor Earle Herrera, por favor, a este escenario del Festival Mundial de Poesía. Le agradecemos inmensamente nos acompañe en esta edición. Por favor, tome asiento. Gracias. Vamos a compartir parte de lo que ha traído para nosotros en este recital y luego vamos a conversar sobre algunos temas de interés para todos. Sí, bueno, honor para mí estar en este festival y sobre todo en la República Bolivariana de Venezuela, que en medio de la pandemia y de un bloqueo realmente brutal, estemos aquí reunidos y convocados por la poesía con los bardos, los poetas, los bates de todo el planeta. Bueno, nos complace inmensamente compartir con usted. Cuando sea su gusto, comenzamos a escuchar su recital. Bueno, sí, realmente conseguí unos viejos poemas del sur en este libro titulado Al Sur, Canto al Sur, que es un libro poco conocido porque la editorial no es comercial, del IPASME, que es una editorial del Ministerio de Educación. Y voy a leerles algunos poemas del sur que escribí inspirado un poco en aquellos poemas que escribió Mario Benedetti, y una de cuyas estrofas decía: pero aquí abajo, abajo, cerca de las raíces, con su esperanza dura, el sur también existe. Ese es un poema de Mario Benedetti que le gustaba declamarlo y repetirlo mucho el comandante Chávez, se lo sabía de memoria. Y el primer poema se titula Edén, porque bueno, aquí vinieron a buscar el paraíso. La vieja Europa vino a buscar el paraíso. Y el poema dice: buscaron el paraíso terrenal en el sur, buscaron las Amazonías en el sur, buscaron el dorado en el sur, buscaron la eterna juventud en el sur. Todo eso encontraron en el sur, menos el sur. Buscando todo eso no nos consiguieron. Este poema, les voy a leer aquí unos 4 o 5 poemas breves. Este se titula Sur o Vinagre, por el vinagre de Jesús. Las espinas del sur son mis espinas. Los maderos del sur son mis maderos. El sudario del sur es mi sudario. Si el sur es condenado, los clavos de su cruz serán mis clavos. Pero también serán los tuyos, hombre o mujer indiferente a la sed y al vinagre. Sigo con las soledades del sur. Solo el sol solitario, el primer día del sur, demasiado distante del génesis bíblico, del Big Bang y su explosivo génesis, demasiado distante del primer barco, de la primera anca clavada en la nuez, del primer morador de estas tierras sin nombre. Soles y soledades, soliloquios de astros, penuria de galaxias, escribieron el calendario en la piedra y el sur enumeró sus días y sus noches. Armó pétalo a pétalo su rosa de los vientos, deshojó margaritas que jamás existieron, de amores también imaginarios, que son los más reales, dulces e infieles. El séptimo día no descansó, porque a los dioses del sur les está vedado hacerlo, a riesgo de perder y de perderse. Este poema se titula Al Sur Sur. No temas al satélite que no puedes ver, a los fisgones cósmicos que no pueden descifrar tus pensamientos, escanear tus pupilas escondidas e inversas, capturar con un clic sideral el acecho terrenal del afrecho terrícola, el trigo de un pan desconocido, la mazorca que mete granos al fusil del poeta,
sur inexplorado. Tú que les invierte la aurora y el crepúsculo, devuélvele las llamas del espejo de Arquímedes. Sácalos de Babel para que mueran en una misma lengua. Ábreles la ventana por donde se ve el rostro de Dios, conversando con el Dios de los incrédulos sobre la última guerra de guerrillas y la flor que eclipsa el sol cuando se abre. Hay un poema sobre las lenguas, se llama Lenguas Vivas, que fue la que nos enseñaron. Nos impusieron una lengua, el látigo la impuso letra a glóbulo, en abiertas heridas deletreadas, entre tanta cicatriz gramatical, todo para después decirnos que la lengua impuesta era una lengua muerta desde los hermosos días de Babel. Por aquí sigo hojeando este poemario que lo rescaté no en el sur, lo rescaté en el sur de un viejo cuarto. Este poema se llama Extranjero. Yo que vengo de tu barro, sur de raíces minerales, que bebí de tu tinaja el agua dulce, de tus ubres ubérrimas, que me alumbré con tus cocuyos y tus relámpagos selváticos, que te vi desde el último solsticio y te seguí por las huellas del sin pies. Te pregunto, sur, ¿por qué a veces me siento extranjero en tus esquinas, forastero entre las acacias que sembré, y me piden visa y pasaporte, y otro hermano del sur, con piel y voz como las mías, me ordena que me identifique, hablando idéntico a mí, con mi propia voz extrañada me grita, alto, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y nos desconocemos. Finalmente les voy a leer este poema del caos, el caos que era el sur. Cuando el sur reverberaba en el caos, no imaginaba el casco y la armadura, la tumba del acero, el sepulcro lejano, de la cruz y la espada en otras tierras. Antes del mascarón de proa y las casacas fueron los nómadas, los hombres de canoas y brazos recios, los recolectores y los cazadores, los arqueros con adornos de oro, las doncellas de flechas infalibles, los leedores de estrellas y raíces. Luego retumbaron el cañón y el arcabuz, declararon el fin del caos, impusieron lo que sus libros llamaron orden establecido, hasta que una mañana, era de abril o julio, desde lo hondo estalló en las calles otra vez el caos creador. Bueno, esos son los poemas del sur. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por seguir esta edición del Festival de Poesía. Nos complace muchísimo que nos acompañe en esta edición del festival, una edición semipresencial que ha surgido una vez nos llega esta coyuntura sanitaria de la pandemia, el año pasado, en 2020. El año pasado la edición fue completamente virtual y este año nos hemos atrevido a sumar estas actividades culturales en pro de seguir haciendo el movimiento pues, cultural, que es la identidad de los pueblos, defendiéndonos desde este escenario. Y qué oportuno escuchar poemas del sur, justo cuando Venezuela está desde hace ya algún tiempo sumergida en una situación de bloqueo, de las mal llamadas sanciones, pero que la cultura, quizás el humor, la literatura, ¿por qué no ha estado allí dando el frente por todos los venezolanos? ¿Qué importancia tiene la lectura, tiene la poesía en momentos como estos para los pueblos del mundo que se han enfrentado a esta realidad? Bueno, yo recuerdo una frase, estaba yo en Cuba y había como un foro en el Teatro Nacional y estaba Ignacio Ramonet y entonces él contaba una anécdota que en Europa le preguntaban que cómo hacía la revolución un pueblo que se la pasaba tocando la guitarra. Bueno, porque Cuba es música, por donde tú te metas hay una gente con una guitarra, con un tres. Bueno, y así es que se hace la revolución, con música, con arte, con cultura. El presidente Chávez decía, sin cultura no hay revolución. Y hay una frase que repite nuestro querido poeta
y que la dice en cada esquina nuestro querido Gustavo Pereira. Yo quería que tú me dieras la oportunidad porque se me ha pasado un poema. Ah, por favor. Pero es un poema que lo escribí hace como 2 días. Ay, qué maravilloso. Este, Entonces esto es un estreno mundial de Es ese un poema. estreno. Claro, porque para la gente acaba de fallecer un poeta y un exguerrillero, un diputado, David Nieves, quien fue terriblemente torturado en lo que nosotros llamamos la Cuarta República. Y quiero utilizar una palabra que en Venezuela llamamos concha, el lugar donde se esconden los perseguidos. Puede ser una casa, cualquier lugar que tú lo escondas, él dice, esa es mi concha. Y entonces, como David siempre estuvo perseguido, yo titulé es un soneto, se llama La concha de David Nieves. Es un soneto y yo a veces perturbo la rima. Bueno, se los leo. Adelante. David, llena este vacío con tu onda de amor, de humor, de camaradería. Este vacío que lacera el alma mía, con tu ausencia, tu ya vengo, con tu ronda, por parajes sin montaña al mediodía, donde tu fusil hace guardia y una alondra, por el canto de amaranta hoy te nombra, bajo esta luna que otras noches te escondía. Espérame, luminoso guerrillero, vaquiano de changurriales y esteros, pierde a tus verdugos por las trochas, bebe de mi agua, sacia tu sed, sigue ligero, confúndelos con tu verbo de viajero, la patria ancha es tu abrigo y es tu concha. Para David Nieves. Para David Nieves y todo nuestro respeto y saludo también para su obra, para él y para toda su familia, Así es. que siempre, como usted lo menciona, luchó y ha luchado por el deber ser en todo caso. Así es. Entonces, Venezuela, siendo un país en el que se nos ha negado muchas cosas y oportunidades ahora mismo, sigue siendo un país de oportunidades para muchos. ¿Qué mensaje le da a esas generaciones que ahora mismo se interesan por la literatura, se interesan por las artes, por la cultura, sobre todo por la poesía y la escritura? Usted como periodista, como escritor y también como una de las personas que nos ha regalado diariamente un formato interesante, narrando y reflexionando acerca de hechos cotidianos, pero también a través del humor, una manera interesante de enfrentar, siendo el humor una característica muy venezolana también. Sí, una vez el actual ministro de la Cultura dirigía el periódico Ciudad Caracas y me invitó a escribir una columna semanal de 5.000 caracteres, algo así, que lo cual para mí era, eso me espantaba esa cantidad de caracteres, ¿no? Y yo le dije, mejor te escribo una de 80 palabras y te la escribo a diario. Se lo dije un poco bromeando, pero empecé a hacerlo y desde la fundación de ese periódico y en el Correo del Orinoco vengo escribiendo esas 80 palabras diarias, unos 500 caracteres más o menos. Y bueno, y aprendí a escribir breve antes de que apareciera el Twitter y los mensajes. Ya yo utilizaba pues ese tipo de escritura y entonces ahora me es difícil escribir largo. Hacer una tesis de grado, una tesis doctoral, para mí eso sería realmente letal. Hay una carta de Blas Pascal a un amigo que le dice, te escribo esta carta tan larga porque no tuve tiempo de hacerla más corta. Para hacerla más corta necesita invertir más tiempo, pues necesita mayor esfuerzo. Exacto. Y eso es lo que hemos hecho. Venezuela como Cuba también toca la guitarra, tú eres cantora. El país, bueno, tiene música por todos lados, siguen creando los creadores. Pronto se cruzan aquí el Festival Mundial de la Poesía y el Festival Internacional del Libro de Venezuela. Son dos actividades que salimos de una actividad cultural e inmediatamente entramos en la siguiente con el libro, con la lectura, con la poesía, con la música, con el teatro. Ciertamente, uno de mis últimos libros, que apareció este año, se llama Carabobo bajo palabra. Carabobo es el nombre de la batalla con la que se sella la independencia de Venezuela y se cumplen 200 años ahora en este 2021 y entonces con motivo del bicentenario pues se publicaron una serie de obras para conmemorar esa fecha, esos 200 años. Y yo hice un trabajo que se llama Carabobo bajo palabra. Cuando hablamos de esto, de que este país en medio de una pandemia, en medio de
de un bloqueo, de unas llamadas medidas coercitivas, siga escribiendo, siga declamando, siga cantando. Eso nos viene también de Carabobo, nos viene de nuestros ancestros, de nuestros pueblos originarios. Y en plena batalla de Carabobo corrían antes y después los versos, las coplas, los cantores populares andaban cantando la batalla antes de que se diera, durante y después. Eran versos a los libertadores, eran llamados a los pueblos. Y entonces yo me di a la tarea un poco de analizar todo eso que se publicó durante la batalla de Carabobo hace 200 años, todas esas expresiones populares, hasta la canción popular de ahora, pues donde existen muchas composiciones dedicadas pues a esa batalla, que fue la más importante, o la que selló nuestra independencia, un poco la discusión ahí en los historiadores, pero que en todo caso para los creadores fue una epifanía, fue el canto a Junín de José Joaquín Olmedo, fue la locución a la poesía de don Andrés Bello, pero fue también el Catirí el Negro de Simón Díaz, de Graterolacho, de Gualberto Ibarreto, y esa función de canto, de poesía, donde se reúnen los artistas para cantarle a su patria, a su tierra, a su geografía, a sus amores, a sus dolores, y eso es lo que sigue haciendo Venezuela en medio de esta pandemia y en medio de este bloqueo. En esta edición del Festival Mundial de Poesía conmemoramos los 199 años del poema Mi delirio sobre el Chimborazo de Simón Bolívar. La palabra de Bolívar en este grito libertario, justamente en este año bicentenario, pues vale recordar también. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve la importancia no solo de la palabra de Bolívar históricamente, sino también de aquella faceta poética, si se quiere decir, del libertador, a quien hemos conocido más como un hombre que ideó una América unida y que nos dejó algo más que poesía? ¿Cómo lo ve usted como periodista, como escritor? ¿Cuál es la importancia de la palabra de Bolívar, sobre todo en la actualidad? Bolívar fue un hombre de palabra, no en el sentido que la cumplía, sino en el sentido que conocía la palabra, que la cultivaba. Fue obviamente un hombre de su época, de una cultura realmente desbordante y desbordada. No solo en Mi delirio sobre el Chimborazo nosotros conseguimos, y allí los críticos pues tienen hasta cierto temor de analizar esa obra de Bolívar, como también aquella pieza que fue el juramento de Bolívar en el Monte Sacro, que es realmente también una pieza de un altísimo valor literario. Y yo escribí un libro que se llama La espada sobre el fuego, que tiene que ver con todos aquellos poemas, mejor dicho, una selección, que se lo dedicaron al libertador Simón Bolívar. Y Juana de Ibarburu, ella dice, bueno, me piden que escriba un himno a Bolívar, yo no puedo hacer eso. Dice, eso a un genio solamente le puede cantar otro genio. Dijo, pídanle eso a Rubén Darío. Entonces había que pedírselo a Rubén Darío, pero a Bolívar le escribió Pablo Neruda su canto a Bolívar, donde le dice, padre, ¿eres o no eres? Y dice, yo conocí a Bolívar por la boca del 5º regimiento del cuartel de la montaña. Y Bolívar le dice, despierto cada 100 años cuando despierte el pueblo. Miguel Ángel Asturias, otro premio Nobel también, le cantó al libertador cuando le dice, los hombres como tú no mueren, cierran los ojos y se quedan velando. Y bueno, y Huidobro, Vicente Huidobro, que dice que Bolívar conducía un ejército de esqueletos heroicos. Esos esqueletos heroicos eran los llaneros desarrapados, desnudos, los andinos, los orientales, todo aquel pueblo que siguió a aquel hombre. Y por supuesto es Bolívar frente a su propio destino y frente a toda su obra inmensa que lo lleva a escribir Mi delirio sobre el Chimborazo. Y es el Bolívar el que se agiganta y que toma conciencia de su propio tamaño cuando se encuentra con el tiempo. Y le dice, eres hombre, eres mortal, eres igual a los demás. Y entonces es el hombre que es de carne y hueso y que le dan la gran misión de libertar un continente. Bolívar toma conciencia, no solamente de su poder como militar, sino del poder de su palabra.
de lo que él decía y de lo que realmente los venezolanos y los americanos venimos repitiendo desde hace más de 200 años. Y seguiremos repitiendo. Y lo seguramente. seguiremos repitiendo la palabra del libertador Simón Bolívar. Bueno, agradecidos por estar compartiendo este espacio con usted y además parte de la historia, conmemorando en esta edición los 199 años del poema Miderío sobre el Chimborazo. Gracias por estar con nosotros, maestro. Hay